Bien, vamos a ver ahora el tema de potenciación. Este es un tema un poco más extenso, entonces vamos a grabar dos videos. Eh, para la explicación, tomamos en cuenta los ejercicios que están en el libro y vamos a explicar cómo se hacen, por qué son así, cuál es la lógica detrás de cada ejercicio para poder no solo entenderlos, sino que comprenderlos en su completitud. Entonces, primero, ¿qué es la potenciación? La potenciación no es más que una manera de escribir multiplicaciones de números iguales. Entonces, eh, hay que entender que todas las operaciones matemáticas nacen de la suma y de la resta. La multiplicación no es más que muchas sumas y la división no es más que muchas restas. Entonces, de la suma y de la resta nacen respectivamente la multiplicación y la división. Y el resto de operaciones matemáticas, la raíz cuadrada, los logaritmos, etcétera, entre ellas la potenciación, no son más que maneras un poco más sofisticadas de escribir o de agrupar estas operaciones específicas. La potenciación, como ya les dije, es una manera de escribir muchas multiplicaciones de números iguales. Porque nosotros sabemos que 2 por 3 es una multiplicación, en este caso es 6. Pero también podemos tener el caso en el que multiplicamos 2 por 2, bueno, es 4. Pero podríamos tener también 2 por 2 por 2, que aquí es 8. Pero también podríamos tener 2 por 2 por 2 por 2, que es 16. Entonces, en estos casos en donde tenemos muchas operaciones de números iguales, podemos utilizar la potenciación para simplificar esta escritura y no tener que hacer esto tan largo, ¿ok? Entonces, para ello vamos a revisar la estructura de la potenciación. ¿Cómo se escribe? ¿Qué términos utilizamos? Entonces tenemos aquí esta expresión que usa letras en vez de números, pero es solo para que se puedan guiar. Vamos a tener tres componentes que son muy importantes que ustedes recuerden. El primero es la base, luego tenemos arriba el exponente y esto me va a dar como resultado una potencia. Bien, lo puse con cada letra, la inicial de cada palabra para que puedan recordarlo, sin embargo en los libros van a verlos con letras distintas, pero cada parte se refiere básicamente a lo mismo. La base es el número que se va a estar multiplicando por sí mismo. El exponente es cuántas veces se va a estar multiplicando la base, es decir, cuántas veces voy a multiplicar ese número por sí mismo. Y la potencia es el resultado de esa operación. Bien, entonces vamos nuevamente con los ejemplos que teníamos acá. La base es el número que se está multiplicando por sí mismo, el número que se repite. En este caso, vemos que hay 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, el número que se repite es 2. Por lo tanto, mi base es 2. Luego tengo que ver cuántas veces se repite o cuántas veces se multiplica ese número. En este caso hay 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, mi exponente, que es el número que va arriba a la derecha de mi base y va escrito mucho más pequeñito, me va a indicar cuántas veces se multiplica por sí mismo la base. En este caso ya contamos es 4, por lo tanto escribo 4. Y la potencia va a ser el resultado. En este caso sabíamos que 2 por 2 por 2 por 2 es 16. Entonces aquí ya tenemos la estructura que estaba anteriormente en letras, pero con números. Entonces tengo mi base, que es el número que se va a estar repitiendo, que se va a estar multiplicando. Tengo el exponente, que es el número pequeñito que se escribe arriba a la derecha del número, de la base, y me va a indicar cuántas veces se va a tener que multiplicar por sí misma la base, y el resultado, que en este caso lo vamos a llamar potencia. Ahora, hay una particularidad con la potencia, y es que también yo la puedo expresar como una manera más abierta o como expandida. Voy a borrar este 16 y habíamos dicho que la potenciación era una manera de simplificar la escritura de estos números que están aquí repetidos, ¿no? Y sabemos que todos estos números repetidos en su conjunto dan 16. Por tanto, en lugar de escribir aquí el 16, que sería mi potencia, yo puedo escribir toda esta cadena larga.
Es decir, 2 por 2 por 2 por 2. Y todo esto en conjunto también se conocería como potencia. Porque al fin y al cabo, 2 por 2 por 2 por 2 sigue siendo 16. ¿Ok? No se confundan con esto. El resultado de mi potencia, de mi operación, es la potencia. En este caso, 2 a la cuarta es 16. Este es mi resultado y por tanto es mi potencia. Pero este 16 yo también lo puedo expresar como 2 por 2 por 2 por 2. Porque al fin y al cabo 2 por 2 por 2 por 2 es 16. Por tanto, ambos son potencia. O sea, ambos me voy a referir a ellos como potencia. Por tanto, en los ejercicios del libro, si les pide algún ejercicio, vamos a poner el ejemplo que tienen aquí, 3 al cuadrado, y les dicen, por favor escriba la potencia de este ejercicio, ustedes pueden escribir el resultado directo, es decir, 3 por 3, que es igual a 9, es decir, puedo escribir directamente el 9, o puedo escribir el resultado más abierto, es decir, expandido, 3 por 3. Bien, y en ambos casos, estas dos se van a contar como potencia, ¿ok? Listo. Bien, ahora siguiendo con esto de la potenciación, tenemos que ver un poco de dónde sale. En el libro van a encontrar ejercicios similares a estos que se relacionan con geometría. Y, o sea, más que saber esto para resolver los ejercicios del libro, les conviene bastante saberlo porque realmente es el origen de la potenciación y de muchas otras cosas en matemáticas que verán en un futuro. Porque nosotros ahora pues tenemos la estructura, ¿no? De una potencia, por ejemplo, una base elevado a un exponente que me da como resultado una potencia determinada. Esto ya lo vimos, pero ¿de dónde sale esto? La forma o la idea para expresar las cosas de manera más sencilla y también para luego darle nombre a las cosas nace de la geometría. Antes se pensaba mucho con esto, con cuadrados, cubos, llenar cuadrados con cuadrados, llenar cubos con cubos, y es algo que vamos a ver ahorita para que, pues, además de poder hacer los ejercicios que tenían en el libro, sepan de dónde sale todo esto, ¿ok? Entonces tenemos figuras de 2 dimensiones, un cuadrado, y una figura de 3 dimensiones, un cubo. Para la figura de 2 dimensiones vamos a usar la potenciación para hallar el área. Mientras que para figuras de 3 dimensiones vamos a usar la potenciación, perdón, para hallar el volumen. El volumen no es más que la cantidad de espacio que ocupa una masa, en este caso un cubo. Ahora, esto de la potenciación nos sirve únicamente con figuras pares o figuras que tienen todos sus lados iguales. Porque, por ejemplo, tenemos triángulos isósceles donde tenemos todos los lados iguales y nos podría servir la potenciación, pero tenemos otros tipos de triángulos que tienen lados de tamaños distintos. Tenemos polígonos raros que tienen varios lados de varios tamaños. Y pues en casos más sencillos tenemos los propios rectángulos que tienen una base y una altura que son distintas a un cuadrado. En cuadrado no utilizamos ni base ni altura. Altura está representado con H, no porque altura se escriba con H, sino porque en inglés high es altura, ¿ok? Y bueno, en los cuadrados no tenemos estas letras, sino que tenemos lado, 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 porque pues todos los lados son iguales y no hay ningún sentido en poner letras distintas para cosas que son iguales. No tiene mucha lógica. ¿Ok? Regresemos entonces a los cuadrados de 2 dimensiones. Vamos a calcular el área de un cuadrado. Si ustedes recuerdan un poco lo que ya conocen, para calcular el área de un cuadrado podemos usar algunas fórmulas. La primera es con la suma, ¿no? Sumar lado, más lado, más lado, más lado. La segunda, un poco más sencilla, es multiplicar lado por lado. Que realmente esta fórmula de lado por lado nace de la fórmula de la suma.
porque también ya habíamos mencionado que la suma y la resta son operaciones básicas y esenciales de las que nacen respectivamente la multiplicación y la división. Pero podemos simplificar aún más esta fórmula de la siguiente manera, poniendo lado al cuadrado. ¿Y por qué hacemos esto? Recordemos que la potenciación es una manera de escribir multiplicaciones, un conjunto de multiplicaciones de números que vamos a llamar bases, que se multiplican por sí mismos. Es decir, si yo tengo 2 por 2 por 2, en lugar de hacer esto podría escribir solamente 2 al cubo. Veo mi base, que es el número que se multiplica, y el exponente va a ser cuántas veces ese número se está multiplicando a sí mismo. Pero no solamente puedo hacerlo con números. Si tengo letras, que ya cuando avancen un poquito van a ver esto. Si tengo, por ejemplo, x por x por x por x, por ejemplo, no voy a tener que escribir todo esto, sino que puedo simplificarlo a x a la cuarta. Lo mismo si tengo y, lo mismo si tengo z, y lo mismo si tengo l. Si tengo l por l, lo que puedo hacer es mantener mi base, que es l, y ver cuántas l's hay. Es 1, 2, entonces mi exponente va a ser 2. Y de aquí nace el hecho de que yo, cuando eleve un número al exponente 2, diga tal número elevado al cuadrado. Porque al fin y al cabo todo esto nace de querer calcular el área de un cuadrado. ¿Sí? Entonces, realmente si yo pongo, por ejemplo, 17 al cuadrado, lo que estoy haciendo es realmente calcular el área de un cuadrado cuyos lados miden 17. No sabemos si 17 centímetros, metros, kilómetros, millas, pero sabemos que miden 17 unidades. ¿Ok? Sigamos con el ejemplo. Aquí hemos dividido el cuadrado en cuadrados más pequeñitos. Y generalmente se van a encontrar ejercicios así. Un cuadrado grande está dividido en cuadrados más pequeños. Y estos cuadrados más pequeños tienen medidas conocidas. Es decir, sus lados, por ejemplo aquí, miden 1 centímetro. Pero no sabemos cuánto miden los lados del cuadrado grande, aunque lo podemos calcular, ¿verdad? Si un lado de este cuadrado grande está formado por 4 cuadraditos pequeños y cada lado de un cuadradito pequeño tiene 1 centímetro, solamente hace falta ir sumando 1, 2, 3, 4 y yo sé que el cuadrado grande tiene 4 centímetros de tamaño. Y como es un cuadrado, cada lado va a tener lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar mi fórmula. L es igual a la longitud de los lados. Bien, en este caso 4 centímetros. Nuevamente, en lugar de centímetros podría ser kilómetros, metros, peras, manzanas, lo que ustedes quieran. Pero, pues, para hacer el ejemplo sencillo vamos a poner centímetros. Lo único que hago ahora es reemplazar la fórmula. Sé que L es 4 porque es lo que mide cada uno de los lados de mi cuadrado, entonces simplemente hago 4 al cuadrado. ¿Cómo se expande esto? Voy a borrar aquí para tener un poco más de espacio. ¿Cómo se expande esto? Pues mi base me dice qué número se va a estar repitiendo y mi exponente me dice cuántas veces tengo que multiplicar ese número por sí mismo, es decir, 4 por 4. Y es igual a 16. Y en este caso serían centímetros, ¿no? Es decir, mi resultado es que este cuadrado tiene 16 centímetros de área. Que al fin y al cabo, si ustedes se ponen a contar y hacen, por ejemplo, la fórmula más larga y más básica y van sumando los centímetros que tienen estos lados, pues se van a topar con un área de 56 centímetros. Perdón, de 16 centímetros. Y así no tengo que estar contando. Ven aquí que están enumerados. Pero podríamos tener el caso de que en lugar de 16 cuadritos tengamos, no sé, 121. Y en lugar de estar contando, podríamos aplicar esta fórmula simplemente sabiendo cuánto miden los lados de la figura. Ahora pasemos con una figura de 3 dimensiones. Aquí tenemos un cubo. En el caso de los cubos, los lados no se conocen como lados, sino como aristas. Los van a ver así en algunos ejercicios. En el cubo vamos a calcular el volumen, es decir, la cantidad de espacio que ocupa el cubo.
El cubo está dividido en otros cubecitos más pequeños. Aquí pueden ver un cubo y podríamos contarlos otra vez, ¿no? O sea, aquí hay un cubo, acá habría otro, y podríamos contarlos uno a uno. Pero si tuviésemos un cubo más grande o dividido en partes más pequeñas, ya sería más tedioso y casi hasta imposible contarlos. Por lo que también tenemos una manera de calcular el volumen de este cubo. Y es siguiendo casi la misma lógica que habíamos seguido en los cuadrados. Si para calcular el cuadrado, el área del cuadrado, necesitamos elevar el lado, es decir, la medida del lado, al cuadrado, para el cubo vamos a tener que elevar la medida de las aristas al cubo. Es así que tenemos L al cubo. Y nuevamente, al momento de poner este nombre, o sea, porque no decimos L elevado a la 3 o a la tercera, sino que decimos L elevado al cubo, porque realmente lo que estamos haciendo en el fondo es calcular el volumen de un cubo que está dividido en cuadraditos, cuyas aristas miden L, centímetros, kilómetros o lo que ustedes quieran. Y con L nos referimos a un valor cualquiera también. Entonces, en este caso, nuestro cubo pequeñito de referencia tiene 1 centímetro para cada uno de sus lados. Bueno, aristas, perdón. En este caso vamos a tomar como referencia los tres. Los tres, pues como es un cubo, miden lo mismo. En este caso es 1 y por lo tanto tendría que hacer 1 al cubo. Bien. Esto me va a dar como resultado también 1. Recuerden, todo número elevado, perdón, todo 1, toda base 1 elevado a cualquier número, puede ser a 3 millones, 4 millones, 500 mil. 1 elevado a cualquier exponente siempre es 1. En este caso va a ser centímetros, pero como estamos hablando de volumen, serían centímetros cúbicos, pero bueno, eso ya es algo aparte. Si yo, por ejemplo, ahora cambiase e hiciese que ya mi cubito pequeño no tenga de lado 1 centímetro, sino que tiene, por ejemplo, 2 en cada una de sus aristas, pues ya no voy a tener que hacer 1 al cubo, sino 2 al cubo, que expandiéndolo sería 2 por 2 por 2, que va a ser 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 centímetros cúbicos. Ahora, esto es solamente el volumen de mi cubito pequeño, porque no estoy sumando como lo había hecho en el cuadrado, para encontrar cuánto mide cada uno de los lados de mi cubo grande. Sigamos con el ejemplo de que cada cubito, cada una de sus aristas mide 2. Entonces, si yo mido en este lado, en esta arista, el tamaño de mi cubo grande, pues voy a tener que aquí hay 2, aquí hay 2 y aquí hay 2. Serían en total 6. Es decir, este lado de aquí mide 6. Si yo sumo ahora también esto, que sería el ancho de mi cubo, aquí van a haber 2 centímetros, aquí otros 2, aquí otros 2, que me van a dar en total 6, y lo mismo acá. Bien, entonces las medidas de mi cubo grande son 6, 6, 6. Por lo cual voy a hacer simplemente 6 al cubo. Bien, entonces ¿cómo se expande esto? Tengo 6 por 6 por 6. Ya es una multiplicación un poco más grande. Lo único que tengo que hacer es 6 por 6, 36. Y luego multiplicar 36 por 6. Que haciéndolo pues rápidamente en la cabeza, pues nos da 216. ¿Ok? Obviamente centímetros cúbicos. Y este de aquí sí sería el volumen de mi cubo grande. Recapitulemos un poco. Tenemos figuras de 2 dimensiones, de las que más que nada nos vamos a basar en cuadrados, porque tienen todos sus lados iguales, lo que nos permite agrupar las multiplicaciones y vamos a tener como referencia el cuadrado. El cuadrado nos va a permitir poner en práctica la potenciación gracias a esta fórmula de L al cuadrado, que ya sabemos a dónde sale, siendo L el tamaño de los lados del cuadrado. Para hacer los ejercicios más didácticos, dividimos un cuadrado grande en cuadrados más pequeñitos y según el ejercicio nos van a dar el tamaño de los lados de los cuadrados pequeñitos, y nuestro objetivo es encontrar el tamaño de los lados del cuadrado grande y luego aplicar la fórmula para encontrar su área. Luego
en figuras de 3 dimensiones, vamos a tener como referencia al cubo, porque también tiene todas sus aristas del mismo lado, del mismo tamaño, perdón. Nuevamente, el cubo grande va a estar dividido en cubitos más pequeños, de los que vamos a conocer el tamaño de sus aristas. Lo que tenemos que hacer es encontrar el tamaño de cada una de las aristas del cubo grande, para luego aplicar la fórmula, que es L al cubo, y así hallar el volumen de nuestro cubo. Bien. Ok, las operaciones con las potencias. Ya sabemos que es una potencia y también ya vimos cómo usarla dentro de la geometría para calcular áreas o volúmenes de distintas figuras. Vamos ahora a ver cómo puedo utilizar la potenciación dentro de operaciones. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 3 clases de operaciones con potencias. Tenemos una multiplicación entre potencias, división entre potencias y una potencia elevada a otra potencia, ¿ok? No es complicado, vamos poco a poco, solo son reglas que son muy útiles porque de aquí en adelante las van a ver aparecer en todo y es muy necesario que las entiendan, las sepan aplicar y puedan resolver ejercicios con esto, porque con ejercicios más complicados en otros niveles tienen que hacerlo de manera ya automática, sin pensar mucho. Entonces es muy importante que tengan desde ahora las bases correctas para poder resolver este tipo de ejercicios, ¿ok? Aquí están estos ejemplos con letras. Puse la B para saber que nos estamos refiriendo a una multiplicación de números de la misma base. Al fin y al cabo B es igual a B. Pero podría reemplazar esto con, por ejemplo, 2 a la cuarta por 2 al cubo, ¿ok? La razón para poner letras es porque estas letras pueden ser reemplazadas con cualquier número, ¿sí? Y solamente son pues para los ejemplos. Y para que sepan que tienen que ser, en estos casos, bases iguales, ¿ok? Porque podría tener otro caso, voy a escribirlo un poco más acá. Podría tener, por ejemplo, a elevado a la cuarta por b elevado al cubo, que esto es totalmente distinto, ¿ok? Siguen siendo potencias, pero a no es igual a b. Entonces, este número no va a ser igual a este número. Y voy a tener ya otras propiedades que vamos a ver más adelante, ¿bien? Pero ahora es necesario que ustedes aprendan a cómo resolver operaciones con bases iguales, es decir, números iguales, para luego poder pasar a los números distintos. Bien, entonces, cuando tenemos multiplicaciones de bases iguales con exponentes distintos, aunque los exponentes también pueden ser iguales, ya vamos a hacer un ejemplo de eso, lo que tenemos que fijarnos es una operación, es una multiplicación y las bases son iguales. Son los dos requisitos para aplicar esta regla. Es una multiplicación y las bases son iguales. Aquí tenemos el mismo ejemplo, el mismo caso, pero en lugar de con letras, con números. 2 elevado a la cuarta por 2 elevado al cubo. Es una multiplicación y tengo bases iguales. Los exponentes no me importan mucho. Lo que voy a hacer para resolverlo y resolverlo rápido es lo siguiente. Voy a poner mi signo igual para ya saber que este va a ser mi resultado y voy a mantener la base. ¿Cuál es la base? Es el 2. En este ejemplo, obviamente, ya habíamos dicho que la base puede ser cualquiera, pero el requisito es que sea multiplicación y que las bases sean iguales. Para este ejemplo, las bases son 2. Entonces, mantengo la base, que es 2, y los exponentes se van a sumar. Es decir, voy a sumar 4 más 3, en este orden. Realmente con la suma no importa, podría sumar 3 más 4, pero es importante que desde aquí lo vayan haciendo en orden porque luego en la división el orden sí va a importar, ¿bien? Entonces, voy a escribirlo para hacerlo paso a paso. Entonces tenemos 4 más 3. Como todo esto es un solo exponente, ¿bien? Un solo exponente. Como es una multiplicación, voy a mantener la base y voy a sumar los exponentes. Aquí podrían hacerlo nuevamente de manera directa, pero para que vayan entendiendo, pues lo voy haciendo paso a paso. Sigo poniendo igual, mantengo mi base y 4 más 3 es 7. Entonces ya tengo el resultado. Esta es
simplificación, por así decirlo. Ahora yo podría resolver esto. Los libros les van a pedir nomás hasta ahí, o sea, que se queden hasta ahí. Este es como el objetivo. Pero, pues ya luego en ejercicios más avanzados, no basta con llegar hasta aquí, sino que tenemos que resolver esto. Podemos expandirlo, sabemos que la base es 2 y esta base tiene que multiplicarse por sí misma la cantidad de veces que me dicte el exponente, en este caso 7. Es decir, mi potencia va a ser 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, llevo 3, 6 y por 2. Todas estas veces. Bien, entonces podría resolverla. Yo sé que, por experiencia, que 2 a la quinta es 32, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí es 32. 32 por 2 es 64. Y 64 por 2 es 128. Entonces, esto es algo obviamente que van a ir ganando con la práctica. Pero para hacer rápido este ejemplo, pues no vamos a demorarnos haciendo multiplicación por multiplicación. Eso ya pues cuando ustedes tengan los ejercicios van a tener que hacerlo. Pero repito, en los libros generalmente les piden llegar hasta aquí, hasta la parte en la que expresan el 2 a la séptima, porque significa que ya entendieron esto de que 2 a la cuarta por 2 al cubo, que es una multiplicación de bases iguales. Lo que tengo que hacer es mantener la base y sumar los exponentes. Mantengo el 2 y sumo 4 más 7, que son los exponentes. Perdón, 4 más 3, que son los exponentes, y me da 7. Y ya resolviendo, pues me dará un resultado, un número entero que es mi potencia. Bien, vamos a ver el caso de la división. Con la división hay dos maneras de expresarla. Tenemos pues con el signo de división que ustedes conocen, pero también podríamos expresarla, y usamos el signo igual porque es lo mismo realmente, como una fracción, porque al fin y al cabo una fracción es una división. Entonces yo podría expresarla de esta manera y es lo mismo. B, en este caso b a la cuarta dividido para b al cubo es lo mismo que esta fracción, que es b a la cuarta sobre b al cubo. Les explico esto porque en ejercicios, nuevamente a futuro, lo van a encontrar mucho más de esta forma que de la otra forma. Entonces es importante que sepan que estas dos maneras de expresarlo son, al fin y al cabo, lo mismo. Ahora, ¿cuál va a ser la regla aquí? Va a ser lo contrario de la multiplicación. Tengo una división de bases iguales, porque es b dividido para b. El exponente no lo tomo mucho en cuenta. Lo que voy a hacer aquí es, nuevamente, conservar una sola base. Se dieron cuenta que aquí tenía 2 por 2, pero ya que tengo, pues, bueno, vamos a hacerlo con números para que lo entiendan. Vamos a hacer 2 a la cuarta dividido para 2 al cubo. Lo que tengo que hacer es mantener mi base. Aquí se dan cuenta que está 2 dividido para 2, pero voy a mantener un solo 2. Y en este caso voy a restar los exponentes en lugar de sumarlos como hacía en la suma. Voy a hacerlo en orden. En el caso de las fracciones, voy a restar el número que está en el numerador, es decir, el 4, para el número que está en el denominador, es decir, el 3. Si yo miro la otra forma de escribirlo, pues se van a dar cuenta que lo único que hago es restar el primero por menos el segundo. ¿Ok? Es importante que mantengan el orden. Si yo aquí cambio, me va a quedar un número distinto. Entonces no puedo hacerlo. Tengo que respetar este orden. Entonces, nuevamente, esto es un solo exponente. Es 2 elevado a la 4 menos 3. ¿Ok? Se lee así. Ahora resuelvo la operación que está en el exponente. Sigo manteniendo mi base, que es 2, y 4 menos 3 es 1. En este caso es muy sencillo. Todo número elevado a el 1 sigue siendo el mismo número. Entonces en este caso el resultado va a ser 2. Bien, estas reglas de la potenciación, no sé si las explicaré más adelante, también son importantes, pero ya son un poco más avanzadas. Pero bueno, de momento, todo número elevado al exponente 1 sigue siendo 2, porque al fin y al cabo lo que me está diciendo es que tengo que multiplicar 2 una sola vez. En este caso, o sea, 2 por nada más, 2. Por lo tanto, el resultado es 2. ¿Ok? Entonces, recapitulo. Dentro de las multiplicaciones con bases iguales, importantísimo que las bases sean iguales, lo que voy a hacer es mantener la base y sumar los exponentes. En divisiones de bases iguales, lo que voy a hacer es
mantener la base y restar los exponentes en orden según estén escritos. Bien, por último tenemos una potencia de una potencia, o sea, un número elevado a un exponente y todo eso elevado a otro exponente. Se escribe de esta manera. Tengo que escribir una base elevado a un exponente, lo encierro en paréntesis y todo ese paréntesis yo le elevo a otro exponente. En este caso, ¿cómo se lee? Tenemos b a la cuarta y todo eso elevado al cubo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se vería eso en números? Pues podría tener 2 a la cuarta elevado al cubo. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta situación? Lo que voy a hacer es, nuevamente, mantener la base, que en este caso es 2. Mantengo el 2. Y multiplico los exponentes. No voy a sumar, no voy a restar, voy a multiplicar. Aquí no importa el orden, al fin y al cabo es una multiplicación, entonces podría hacer 4 por 3, que va a ser realmente lo mismo que si yo pongo 2 elevado a 3 por 4. Bien, aquí no importa, en este caso. Entonces, resuelvo la operación que está en el exponente, es decir, mantengo la base 2, y voy diciendo, ahora resuelvo lo que está en el exponente, es decir, 3 por 4, que sería 12. Y me va a quedar 2 elevado a la doceava. Bien, pues tendríamos que resolverlo. Y podríamos expandir esto, obviamente sería 2 por 2 y así 12 veces, ¿bien? Pero lo importante es que recuerden estas reglas. Cuando tengo una multiplicación de bases iguales, voy a mantener la base y a sumar los exponentes. Cuando tengo una división de bases iguales, voy a mantener la base y a restar los exponentes. Y cuando tengo una potencia de una potencia, voy a mantener la base y a multiplicar los exponentes. Voy a exponerles el ejemplo solamente para que quede cubierto ese caso de qué pasa si tengo, por ejemplo, 2 a la cuarta por 2 a la cuarta. ¿Ok? Estos son números iguales. Y ¿qué voy a hacer aquí? Veo que son bases iguales y que es una multiplicación. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría, pues, aplicar la regla. Mantengo mi base y sumo los exponentes. 4 más 4. Que en este caso me va a dar 2 a la octava. Es decir, no importa mucho qué número esté en el exponente. Lo que me importa para aplicar la regla es que sea una multiplicación y que los números sean iguales, las bases sean iguales. ¿Qué sucede en el caso de que sea 2 a la cuarta dividido para 2 a la cuarta? Que también es un caso raro. O sea, no raro en el sentido de que no lo van a ver, sino interesante. Voy a aplicar la misma regla, al fin y al cabo es una división, una fracción, y tengo bases iguales. Por lo tanto, mantengo mi base y voy a restar los números. Primero copio el exponente del numerador, que es 4, menos el exponente del denominador, que es 4. En este caso, pues, no importa mucho porque son lo mismo, pero necesito mantener ese orden. Y me va a quedar 2 elevado a la 0. ¿Y qué hago cuando un número está elevado a la 0? La explicación de esto es mucho más larga, pero se simplifica lo siguiente. Todo número elevado al exponente 0 es 1. Siempre. Si yo tengo 1327 elevado a 0, por poner un ejemplo, es igual a 1. Siempre. En todo caso, cualquier número elevado al exponente 0 es 1. Bien. Una última cosa. Voy a volver a escribir el ejemplo este que teníamos aquí, de 2 a la cuarta y 2 a la cuarta. Ya habíamos aplicado la regla de la multiplicación aquí, pero podemos aplicar también la regla de la potenciación. ¿Cómo? Al fin y al cabo, todo esto de aquí que estoy encerrando es un número, o sea, me va a dar un resultado al final. Y tengo dos números iguales. Por poner un ejemplo, una analogía, es como que esté multiplicando 2 por 2, porque 2 y 2 son iguales. Solo que aquí tengo 2 a la cuarta y 2 a la cuarta, que al fin y al cabo son números iguales. Entonces podría aplicar a estas dos potencias que se están multiplicando la regla de la potenciación. Habíamos dicho que si yo tengo una multiplicación de dos elementos, vamos a llamarlos así, que son iguales, puedo simplemente escribir la base, que en este caso sería 2,
y elevarlo al exponente que me va a decir cuántas veces están, cuántos números, cuántas unidades hay aquí. En este caso hay 1 y 2. Por lo tanto va a ser 2 elevado a 2. Puedo hacer lo mismo acá. Tengo 2 a la cuarta por 2 a la cuarta. Son dos unidades multiplicándose iguales. Por lo tanto puedo aplicar la escritura de la potenciación. Entonces hago 2 a la cuarta, que es mi unidad, lo que he encerrado. Y se está ¿cuántas unidades hay? 1 y 2. Es decir, puedo elevar todo esto al cuadrado. Sí, es un poco más complicado, pero al fin y al cabo me queda una potencia de una potencia. Y si aplico la regla de la potencia de una potencia, mantengo mi base y me va a quedar que tengo que multiplicar los exponentes, es decir, 4 por 2, que va a ser 2 a la octava. Y si se acuerdan de lo que habíamos aplicado acá, de la regla de la multiplicación, es lo mismo. ¿Ven? Entonces se pueden resolver estos ejercicios de la misma manera. Simplemente aplicando estas cosas que pueden ser muy básicas, pero que se pueden llevar a niveles un poco más complicados. Recapitulando un poco antes de pasar ya a la última parte, sabemos que es una potencia, que es simplemente una manera de escribir un conjunto de multiplicaciones, de un número que se está multiplicando por sí mismo varias veces. Ya vimos la estructura de cómo se escribe una potencia, vimos 3 reglas para usarlas en operaciones, en este caso operaciones con bases iguales. Vimos un poco también de álgebra, perdón, de geometría. Y ahora vamos a revisar la manera en la que leemos, que es rápido, vamos a hacerlo rápido, y luego las operaciones entre potencias que ya no van a ser de bases iguales. Y vamos a ver operaciones en enteros, en fracciones, y también tenemos que ver operaciones en decimales entre potencias que pues ya no son iguales. Bien, entonces primero, ¿cómo leemos? Aquí simplemente vamos a denotar o a resaltar 3 exponentes que nos van a dar 3 maneras de leer un tanto distintas. Primero, un número elevado a la 0. Aquí puse la letra B para que entiendan que es cualquier número, o sea, podría ser 4, 5, 9338. B elevado a la 0 se lee así. Ya vimos qué pasa cuando un número está elevado a la 0. B elevado a la 1 tiene una X porque es algo que no deben hacer. Además de que no se lee B a la 1 o cualquier número a la 1, se escucha feo. Porque al fin y al cabo todo número, cualquier número está elevado a la 1. Aquí por ejemplo el 17 parece normal, pero pues está elevado a la 1, porque al fin y al cabo todo número elevado a la 1 es ese mismo número. 23 es igual a 23 elevado a la 1. Pero repito, no digan tal número elevado a la 1, solo el número. Si yo por ejemplo tengo esto aquí, diría 17. Si tengo esto de acá, diría 23. No diría 23 a la 1 o 17 a la 1. Ahora, el que ya conocen probablemente, porque lo han escuchado, es un número elevado al 2. Pero como ya vimos en la parte de geometría, como elevar un número al exponente 2 es como calcular un área de un cuadrado de magnitud o de tamaño b de lados, pues no vamos a leer tal número elevado a 2, vamos a leer tal número elevado al cuadrado. Bien, o sea, resumiéndolo un poco, todo número que esté elevado al exponente número 2 es realmente como si estuviésemos calculando el área de un cuadrado, por tanto, pues vamos a leer tal número elevado al cuadrado. Y el cubo, también lo vimos, es para calcular el volumen de un cubo, entonces elevar un número al exponente número 3 significa estar calculando el volumen de un cubo de lados b, o 3 por ejemplo, si tenemos el número 3 en lugar de b. Entonces se lee b al cubo. El resto de números, por ejemplo, b elevado al exponente 4, se va a leer b a la cuarta, b a la quinta, b a la sexta, séptima, octava, y así sucesivamente. ¿Ok? Por ejemplo, si llegamos a los casos de b elevado a la 100, pues no vamos a decir b elevado a la 100, que sería como la manera más simple, sino b elevado a la cienava, y cosas así. Listo. Vamos a pasar ahora con lo que nos interesa. Ahora vamos a ver cómo operar con enteros. Es decir, vamos a tener aquí un número más otro número y menos otro número, por ejemplo. Bien,
Pues estas operaciones, por ejemplo, dentro de las operaciones combinadas, eran números sencillos, o sea, uno, 2, 3. Pero ahora, pues, como conocemos las potencias, podemos, en lugar de escribir esto, escribir, por ejemplo, 9 al cuadrado, menos 3 al cubo, más 2 a la quinta. Bien, ¿y cómo operamos con estos números? Aquí lo que tenemos que hacer, como no podemos aplicar ninguna de las reglas que ya hemos aprendido, es pues resolver esto. Obviamente sería bueno, si saben muy bien las tablas, que lo resuelvan de manera directa porque les va a tocar resolverlo de manera directa, porque van a perder mucho tiempo si lo resuelven en otra parte de la hoja. Pero es lo que vamos a hacer en este video para que sepan más o menos el proceso que hay detrás, ¿no? Entonces vamos a resolver cada uno de estos términos aparte y luego vamos a reemplazar. Porque al fin y al cabo, 3 elevado al cubo representa un número más sencillo, pero lo escribimos de esta manera para simplificarlo, ¿no? Pero vamos a resolverlo aparte, descubrir qué número es ese y reemplazarlo. Bien, entonces tenemos 9 al cuadrado, que mi base es 9, mi exponente es 2, y sé que tengo que multiplicar el 9 por sí mismo dos veces, es decir, 9 por 9, que si se saben las tablas es 81. Por lo tanto, 9 al cuadrado es lo mismo, exactamente lo mismo que decir 81. Por lo tanto, yo puedo venir a esta parte de acá y en lugar de escribir 9 al cuadrado, escribir 81. Ahora 3 al cubo. 3 al cubo, mi base es 3, mi exponente es 3. Significa que tengo que multiplicar el 3 veces por sí mismo. Por lo tanto, 3 por 3 por 3. 3 por 3 es 9, por 3 es 27. Y tengo que 3 al cubo es exactamente lo mismo que 27. Por eso puedo venir acá y reemplazar 3 al cubo por 27. Ahora 2 a la quinta. 2 a la quinta no es más que 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Si se acuerdan de lo que mencioné en uno de estos videos hace poco, 2 a la quinta, por experiencia, deberían saber que es 32. Ya no voy a hacer la multiplicación. Pueden hacerla ustedes si gustan. Entonces yo sé que 2 a la quinta es 32. Exactamente lo mismo. Y puedo venir acá y reemplazar 2 a la quinta por 32. Y copio los signos. Menos y más. Y ahora me queda pues algo más, entre comillas, sencillo. Y es resolver simplemente esta operación. Que no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo. Pero esta es la manera en la que yo transformo estas potencias en números enteros más manejables para poder operar entre ellos. Porque yo no puedo operar normalmente 9 al cuadrado menos 3 al cubo. O sea, no puedo de alguna manera decir 9 menos 3 o algo así, no hay algún truquito. Tengo que encontrar el número escondido detrás de estas potencias para poder operar. Y una vez que tengo todos los números así, en enteros, o en decimales si fuese el caso, puedo ya operar entre ellos. Vamos ahora a ver con las fracciones antes de pasar a la parte un poco más complicada que son los decimales. Y vamos a tener el caso, por ejemplo, 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado más 4 al cubo sobre 2 al cubo, por ejemplo. ¿Cómo resuelvo esto? Es exactamente lo mismo que yo hice acá. Tengo que tomar aparte cada potencia, ver qué número hay detrás de esa potencia, reemplazarlos y al final quedarme con la operación que ya sé resolver. En este caso voy a tener que quedarme con una suma de fracciones, va a ser heterogénea y yo ya sé cómo resolver una suma de fracciones heterogéneas. Bien, entonces simplemente vamos a hacerlo un poquito más rápido. 2 al cuadrado, sé que es 2 por 2, entonces 2 por 2 es 4. Lo que me dice que 2 al cuadrado es exactamente lo mismo que 4, por lo tanto puedo reemplazar 2 al cuadrado por 4. Sobre 3 al cuadrado me dice que tengo que multiplicar por sí mismo el 3 dos veces. 3 por 3 es 9. Lo reemplazo porque son lo mismo, más 4 al cubo, esto vamos a hacerlo acá. 4 al cubo me está diciendo que tengo que multiplicar mi base, que es 4, 3 veces por sí mismo. Es decir, 4 por 4 por 4. ¿Ok? 4 por 4
16. 16 por 4. Esto también son cosas que ya van adquiriendo. Ya saben ustedes. Deberían saber que es 64. Bien, no hace falta hacer la multiplicación. Simplemente a medida que lo vayan haciendo, lo repiten mucho, ya se dan cuenta que es siempre lo mismo. Entonces 4 al cubo es 64. Como son lo mismo, puedo reemplazarlo. Entonces en lugar de escribir 4 al cubo, escribo 64. 2 al cubo, tengo que multiplicar mi base, que es 2, por sí mismo 3 veces. 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Ok? Entonces me queda esta operación que pues ya es mucho más manejable. Es simplemente una suma de fracciones heterogéneas. Aquí, como es un poco más sencilla de resolver, podrían simplificar esto. Entonces quedaría 4 9 igual. 64 dividido para 8, pues es una división bastante sencilla. Es 8. Entonces quedaría 4 novenos más 8. Lo único que hago es pasar el 8 a la misma base para hacer una suma homogénea. Para ello multiplico el 8 por 9, que es 72 a la novena. Y ya pues me queda 76 sobre 9. Bien, o sea, esto ya como resolviéndolo rápidamente porque era una suma sencilla. Pero eso sería todo en cuanto a operaciones con potencias. Obviamente podría darse el caso de que yo encuentre, digamos acá, 3 a la quinta sobre 3 a la novena más 2 a la sexta sobre 2 a la quinta. Y aquí, si se dan cuenta, son fracciones con bases iguales, es decir, tengo 3 arriba, 3 abajo, el exponente no me interesa mucho. Acá tengo lo mismo, tengo una fracción con bases iguales, tengo 2 arriba, 2 abajo, el exponente no me importa mucho. Podría aplicar la regla de que habíamos aprendido antes de las divisiones. Entonces aquí, en este caso, para este de aquí, aplico, mantengo el exponente y hago 5 menos 9, copio el más, y aquí para este caso aplico la misma regla, mantengo mi base 2 y resto los exponentes, 6 menos 5, por lo tanto me quedaría 3. Aquí, como es una resta un poco rara, me va a quedar un número negativo. 3 a la menos 4 más 2, no se lee esto, recuerden. Y de esta manera simplifico. Entonces tenía una suma de fracciones con potencias y ahora tengo una suma de potencias nomás. No tengo fracciones. Este caso donde el exponente es negativo ya es algo un poco más avanzado que no vamos a ver en este curso, pero simplemente quería enseñarles que dentro de estas operaciones pueden encontrarse estos casos que ya habíamos visto antes. No es que sean cosas aisladas, sino que pueden mezclarse. Pero lo que tienen que resolver, lo que tienen que saber, perdón, es esto: que si tengo potencias, pues tengo que resolverlas para poder llegar a números manejables que puedan restarse, sumarse. Si tengo fracciones, lo mismo. Y pues ya luego aplico mi conocimiento previo sobre cómo resolver operaciones combinadas o sobre cómo resolver suma de fracciones, ya sean homogéneas o heterogéneas, según lo que me vaya quedando en base a la potencia.